Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio es una oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Y no te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus. 1. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. 2. Lavarse las manos de manera permanente. Y 3. Estar siempre en casa. Antes de iniciar la sesión, te recomiendo lo siguiente: estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa radial. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hoja de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. Y por último, tenga a la mano también un diccionario para consultar las palabras que tengas dificultad en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy, nuestra sesión tiene como título: leemos y analizamos a la infografía como un tipo de texto discontinuo, y tiene como propósito comprender el propósito comunicativo de los textos discontinuos y la importancia de la lectura de imágenes para complementar esa información. Recuerda, para lograr este propósito, vamos a desarrollar dos actividades. La primera está orientada a identificar el propósito comunicativo de los textos discontinuos, y la segunda actividad nos va a permitir reconocer la importancia de la lectura de imágenes en un texto discontinuo en forma de infográfica. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de identificar, integrar, opinar y establecer conclusiones de un tipo de texto expositivo discontinuo. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Identificar el propósito comunicativo de los textos discontinuos. Recuerda, mientras escuchas la lectura e indicaciones brindadas, debes estar muy atento a cada frase y párrafo, a las interrogantes, al autor, al tema, los personajes, el escenario, el ambiente, los tiempos, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante el relato del texto. Todos estos aspectos te van a servir para realizar tus conclusiones y luego lo compartas con algún familiar cercano quien se encuentre contigo. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, a continuación vamos a escuchar la lectura de dos párrafos en donde se mencionan diversas formas de texto discontinuo. Ejemplo, párrafo 1. Rosa, muy preocupada por la salud de su familia, decide acercarse al centro de salud de su comunidad en busca de información sobre las medidas de prevención para prevenir el coronavirus COVID-19. El doctor del centro de salud, además de proporcionarle información verbal, le da un pequeño tríptico en donde comunica de forma escrita y con algunas imágenes y gráficos información sobre el tema. Ejemplo, párrafo 2. Romualdo observó en la puerta de su colegio una infografía con título Recomendaciones para clientes de bodegas o tiendas, emitida por el Ministerio de Salud.
En ella se informa a la población cuáles son las recomendaciones para proteger su salud del COVID-19. Le llamó bastante la atención cómo la infografía presentaba una secuencia de imágenes en donde se comunicaba 8 recomendaciones para los clientes de bodegas o tiendas con el fin de evitar el contagio del COVID-19. Ahora respondemos a las siguientes interrogantes. Pregunta 1. ¿De qué forma se transmite la información en los 2 párrafos leídos? Repito la pregunta. ¿De qué forma se transmite la información en los 2 párrafos leídos? Correcto, muy bien. En el ejemplo 1, la información se recibe de forma oral y también a través de un tríptico, en donde se informa sobre las medidas de prevención para prevenir el coronavirus COVID-19. En el ejemplo 2, la información se transmite a través de una infografía. La información es brindar recomendaciones a los clientes de bodegas o tiendas con el propósito de proteger su salud del COVID-19. Pregunta 2. El tríptico entregado a Rosa y la infografía que observó Romualdo, ¿a qué tipo de texto pertenece? Te repito la pregunta. El tríptico entregado a Rosa y la infografía que observó Romualdo, ¿a qué tipo de texto pertenece? Correcto. El tríptico y la infografía utilizaron imágenes, gráficos y cuadros. Cada uno de estos elementos aportó a brindar información organizada, precisa y directa. El uso de estos elementos nos indica que el tipo de texto utilizado es un texto discontinuo. Pregunta 3. ¿Qué recursos textuales se emplean en el tríptico y la infografía de los párrafos relatados? ¿Y qué elementos usa para llamar nuestra atención y cumplir con su propósito? Repito la pregunta. ¿Qué recursos textuales se emplean en el tríptico y la infografía de los párrafos relatados? ¿Y qué elementos usa para llamar nuestra atención y cumplir con su propósito? Podemos observar que en el párrafo 1 y 2, el tríptico y la infografía que se presenta, al ser considerados textos discontinuos, emplean el recurso textual de gráficos e imágenes y son refuerzos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Estimado alumno, recuerda que el tríptico es un tipo de folleto que se dobla 2 veces, lo que da lugar a que tenga 3 partes. Al igual que el tríptico puede contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores y generalmente se utiliza en el campo de la publicidad para exponer alguna información. La infografía son recursos gráficos que resumen de manera sencilla y atractiva gran cantidad de información en poco espacio. Pueden adaptarse muy bien a los distintos tipos de público, ya que el lenguaje visual permite utilizar elementos que enfaticen cada tema que se quiere presentar. Para constituir una infografía se debe considerar los siguientes pasos: un título simple y breve, texto con un lenguaje sencillo, imágenes, trayectoria discursiva y su fuente. Muy bien, estimados estudiantes, lo están haciendo muy bien. Ahora sigamos con nuestra segunda actividad. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a explicar la importancia de la lectura de imágenes en un texto discontinuo en forma de infografía. No olvides tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora de 5º grado de secundaria, tu libro de antología, un cuaderno o un bloc de nota, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberán estar registrados y archivados en tu portafolio. Estimados estudiantes, a continuación vas a escuchar el siguiente relato de Eugenio y Betty. Ellos viven en la misma comunidad, asisten al mismo colegio y son compañeros de aula. Eugenio había quedado con Betty encontrarse en su casa para hacer el trabajo del área de comunicación. La consigna establecida por el profesor Jaime fue la siguiente: realizar un texto expositivo de tipo discontinuo como la infografía,
en donde se organice la información del texto en ideas, gráficos, tablas, mapas. Asimismo, adecuar el texto y utilizar diversos recursos textuales en su construcción. Y no olvidar el propósito, que debe estar muy claro. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Bien, Betty, preocupado por el trabajo de comunicación, en donde nos pide construir un tipo de texto discontinuo como la infografía. Y no sé qué información vamos a usar. No te preocupes, Eugenio. Hoy estuve revisando mis apuntes almacenados en mi portafolio de los demás cursos, como matemáticas, ciencia y DPCC. Ahí tengo mucha información para construir nuestra infografía. Perfecto, Betty, me parece muy bien. Yo también encontré información en mi portafolio sobre las medidas de prevención frente al coronavirus. Pero ahora tengo una duda, Betty. ¿Cuál, Eugenio? ¿Qué era un tipo de texto discontinuo? Según lo que dijo el profesor, y lo tengo anotado aquí en mi cuaderno, debe ser un texto discontinuo. Recuerda, Eugenio, los textos discontinuos son textos en los que la información se presenta en forma de cuadros o gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. Estos textos generalmente aparecen en un folleto informativo en el envasado de un producto, una factura, un vale, una entrada, una invitación, una advertencia, un contrato, un certificado, etc. Muy cierto, Betty. ¿Te acuerdas de que el profesor mostró en la pizarra diversos tipos de textos discontinuos, como el tríptico, díptico, afiche, folleto, factura y una invitación? Estuve investigando y pude encontrar que también son considerados textos discontinuos el catálogo, las direcciones, las señales, tablas, los gráficos, diagramas, anuncios y paneles. ¿Y qué elementos debemos considerar para construir nuestra infografía, Betty? Los elementos más significativos son 1. Un título simple y breve. Una infografía necesita tener un título llamativo e ingenioso que logra atrapar la atención del lector. La brevedad es también una de las cualidades necesarias en este punto. No te olvides, Eugenio, que todo este documento juega con la síntesis. 2. Un texto con lenguaje sencillo. Entre los contenidos más socorridos en las infografías tenemos que mencionar las cifras y los datos duros. Para explicar e interpretar estos tópicos, es necesario un lenguaje breve y conciso que resulte de fácil comprensión. Otra por la cual el texto requiere ser breve es porque este va a convivir con una gran cantidad de imágenes y diseños. 3. Las imágenes. Ya sea que tú, Eugenio, las elabores o que las retomes de alguna fuente calificada. Las imágenes son parte esencial de este documento que privilegia la fácil comprensión de los conceptos y apela a lo visual y a lo preciso, para generar información que se pueda quedar grabada en la mente del lector. 4. La trayectoria discursiva. Unas imágenes llamativas y texto perfectamente bien redactado son los elementos protagónicos de una traza informativa que debe ser premeditada y seguir una trayectoria lógica. Solo la planeación y tener muy claro cuáles son las conclusiones a las que quieres llegar te permitirán realizar un documento valioso. 5. Las fuentes. Realizar una infografía es un ejercicio de síntesis de gran importancia y para elaborarla, Eugenio, es necesario que acudas a diversas fuentes documentales como libros, diarios, revistas, web, etc. Una vez que concluyas tu labor de investigación, anota tus fuentes e inclúyelas en la parte final de tu documento informativo. Betty, entonces ahora nos toca elaborar nuestra propia infografía. Para empezar, ¿qué te parece si observamos la infografía de la página 41 del cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria? Ahí encontraremos una infografía que tiene por título El futuro de la alimentación y la agricultura. Y comparamos si cuenta con todos los elementos que tú mencionaste. ¡Sí! Betty, ¿qué te parece si empezamos a analizar la infografía de la página 41 del cuaderno de trabajo? Esta contiene un título simple y breve.
En este caso, la infografía del cuaderno de trabajo cuenta con un título llamativo e ingenioso, con el propósito de lograr atrapar la atención del lector. La infografía tiene como título El futuro de la alimentación y la agricultura. También tiene un texto con lenguaje sencillo. La infografía presenta como parte de su información un número de cifras y datos en forma ordenada. Asimismo, acompaña a estos números una explicación con un lenguaje breve y conciso que resulte fácil su comprensión. El texto es breve porque esta va a convivir con una gran cantidad de imágenes y diseños. También hay imágenes. La infografía cuenta con siluetas de personas entre hombres y mujeres. También imágenes en forma de edificios, casas, fábricas y árboles, como parte esencial del documento, que privilegia la fácil comprensión de los conceptos y apela a lo visual para generar la información que se queda grabada en la mente del lector. También cuenta con una trayectoria discursiva. La infografía presenta imágenes y textos perfectamente bien redactados. También contiene fuentes, Betty. La fuente utilizada por la infografía, El futuro de la alimentación y la agricultura, proviene de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Eugenio, entonces la infografía del cuaderno de trabajo sí cumple con todos los elementos necesarios para resumir de manera sencilla y atractiva gran cantidad de información en poco espacio. Para construir nuestra infografía, nos podemos apoyar de la información de las demás áreas. ¿Qué te parece, Betty? Sí, aquí tengo los apuntes en matemáticas. Podemos utilizar gráficos de frecuencias en ciencia, aspectos de la salud ambiental y así cada área apoya en la construcción de la infografía. Betty, recuerda que también nos pide el profesor Jaime la adecuación del texto que vamos a construir. Aquí yo apunté en la sesión anterior al respecto. La adecuación del texto es el proceso por el medio del cual el escritor de un texto analiza los elementos requeridos para que éste sea adecuado para el propósito planeado, y ésta debe responder a las características de la situación comunicativa, es decir, se adapta a sus posibles lectores y a la situación en la que se da. ¿Por qué es importante adecuar un texto, Betty? Porque no es lo mismo escribir una composición sobre mis vacaciones de verano que escribir un ensayo para participar en el concurso escolar organizado por la región. Los dos textos tienen propósitos distintos y público diferente. Por lo tanto, lo que se escribe debe adecuarse al texto y sus características. Muy bien, Eugenio, ya tenemos todos los datos que necesitábamos. Ahora sí, nos vamos a construir nuestra infografía. A continuación, vamos a responder a las siguientes interrogantes. Debes contar con tu cuaderno de apuntes y tus anotaciones hechas durante la escucha de la lectura. Primera pregunta. ¿Cómo están divididos los textos discontinuos? Repito la pregunta. ¿Cómo están divididos los textos discontinuos? Los textos discontinuos están divididos en dos grandes grupos, a través de cuadros y gráficos y por la importancia de la imagen. Los cuadros y gráficos son una representación sistemática y ordenada de datos numéricos donde se destacan los principales datos para facilitar la descripción, lectura e interpretación de los hechos estudiados. Por ejemplo, el diagrama circular, el diagrama de barras, las tablas, los mapas, etc. La importancia de la imagen se da a través de representaciones simbólicas, abstractas, la imagen informativa, publicitaria, etc. Pregunta 2. Según Eugenio y Betty, ¿por qué es importante adecuar un texto? Correcto, muy bien, porque no es lo mismo escribir una composición sobre mis vacaciones de verano que escribir un ensayo para participar en el concurso escolar organizado por la región. Los dos textos tienen propósitos distintos y público diferente, por lo que los que escriben deben adecuar el texto a esas características. Pregunta 3. ¿Qué elementos deben considerar
a Eugenio y Betty para adecuar un texto al construir una infografía? Correcto, nuestros personajes deben considerar dos elementos: la necesidad a la que responde el texto y las decisiones que tomamos como escritores. Pregunta 4. ¿Qué recursos deben emplear Eugenio y Betty en la construcción de su infografía? Correcto. Nuestros personajes deben considerar el recurso textual de los gráficos e imágenes, que son refuerzos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Muy bien, estimados alumnos, lo estamos logrando. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Estimados estudiantes, ahora te toca construir una infografía, así como Eugenio y Betty. ¿Qué te parece si buscas información sobre una convivencia saludable? Revisa tus anotaciones realizadas en las áreas de ciencia, matemática y de PCC para organizar tu información que te va a servir para construir una infografía. Decide cuál es el formato de texto discontinuo que deseas construir. Para elaborar tu infografía, puedes consultar la página 79 y 85 para ver el modelo de infografía que presenta el cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria del Ministerio de Educación, así como la página 40 utilizada en el diálogo entre Eugenio y Betty. Una vez observados los ejemplos, recuerda considerar los siguientes elementos para construir tu infografía. 1. Un título simple y breve. 2. Texto con un lenguaje sencillo. 3. Imágenes. 4. Trayectoria discursiva. 5. Fuentes de información. Recuerda elaborar un primer borrador de tu infografía. Adecúa el texto al público a quien va dirigido la información. Cuando terminaste, presenta a tu público más cercano. Puede ser tu papá, mamá, hermanos o primos. Estimados estudiantes, el día de hoy has podido comprender el propósito comunicativo de los textos expositivos, discontinuos y la importancia de la lectura de imágenes para completar esa información. Sigamos adelante, sí podemos. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimados estudiantes, ¿cómo los gráficos facilitan la información escrita? ¿Qué dificultades he encontrado en la lectura de textos de tipo discontinuo? ¿Cómo puedo ayudarme a mejorar la lectura de estos textos de tipo discontinuos y sus formas varias? Por ejemplo, el folleto, el tríptico y lo que hemos construido, la infografía, la que será nuestro producto final al cierre de nuestra cuarta sesión. ¿Qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en la sesión? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Reúne a tu familia en un lugar adecuado y presenta la construcción de tu primer borrador de un tipo de texto como infografía. Expon a tu familia tu información de manera oral y recibe la sugerencia y opiniones para mejorar y considerar para elaborar tu producto del mes. Durante tus tiempos previstos para tu reforzamiento, te invito a revisar la página 40, 79 y 85 del cuaderno de trabajo de quinto grado de secundaria, en donde te presentan modelos diversos de infografía. Todos estos pasos, regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza. Dásela con cariño. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos, estrategias de cómo lo va a hacer, etc. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone en el desarrollo
de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión del día de hoy. Pregúntale qué aprendizaje obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale que te explique cuál es el propósito comunicativo de los textos discontinuos y la importancia de la lectura de imágenes para completar esa información. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto. El que es un texto expositivo discontinuo, según la forma o estilo que considere necesario, siempre y cuando respete la forma y el fondo del texto. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.